Bienvenido a la introducción a las funciones. Los objetivos de este video son definir una función, y también identificar el dominio y la gama de una función. Una función es solo una regla que para cada entrada asigna una salida específica. También puede pensar en una función como máquina en la cual cada entrada produce una sola salida. A modo de ejemplo, digamos que tienes un teléfono celular prepago. El costo mensual es una función del número de minutos que utiliza. Por ejemplo, si el costo es $15 por minuto, su costo mensual será el número de minutos veces $15. Así que pensamos en esta caja como la función que representa esta situación. La entrada sería multiplicada por $15. Entonces, por ejemplo, si usó 100 minutos un mes, 100x $15 sería $15. Así que la entrada sería 100 minutos y la salida sería $15. Si el próximo mes usaste 200 minutos, entonces 200x $15 serían $30. Así que una entrada de 200 minutos tiene una salida de $30 y así sucesivamente. Así que podemos ver que para cada entrada hay solo una salida. Para pensar en esto de una manera más matemática, podríamos definir dos variables en las que un representaría el número de minutos y un representaría el costo mensual. La entrada es usualmente X. Así que dejamos X igual el número de minutos y dejamos Y igual el costo mensual. Así que si queremos escribir una ecuación para representar esta situación, podemos ver que el costo mensual, Y es igual a 0.15xx. Sin embargo, cuando trabajamos con funciones, utilizamos algo llamado a la notación de función, lo que significa en lugar de escribir Y igual 0.15x podemos escribir f de x igual 0.15x, so f of x es igual a 2. Y esta notación aquí se utiliza para mostrar la relación entre la entrada y la salida es una función. Así que relacionamos esta notación con lo que dijimos antes de la entrada se multiplica en $15 para producir la salida. Podemos decir que f de 100, significando 100 hexasiemens la entrada, en la función y el producto sería $15. Y f de 200 hexasiemens igual $30 australianos. Una conexión más que debemos hacer aquí es que cada uno de estos valores de la función representa un punto en el gráfico de la función. So f de 100 igual $15 representaría el punto donde x es 100 y y es 15. Y f de 200 igual 30 representa el punto donde x es 200 y la coordenada y sería 30. Así que hay mucho que pasar aquí. Pero otro que alguna nota diferente, es lo que ya hemos estudiado antes de cuando obtenemos ecuaciones en términos de x, y hay un poco de nuevo vocabulario cuando hablamos sobre funciones. La entrada, usualmente x, se llama la variable independiente. Y el producto, usualmente y, se llama la variable dependiente. Echemos un vistazo a otra situación que modela una función. Diga que usted paga $70 por mes por televisión digital por cable, y luego su compañía de cables ofrece pago por vista películas por $3 por película. Digamos que queremos escribir una función que modele el costo total de su factura de cable. Bueno, ahora hay dos componentes para su factura de cable. Digamos que este primer componente sería el costo fijo, o el costo mensual de $70. Y luego el segundo cuadro representa el costo variable o el costo que varía basado en el número de películas que mira. Y el costo variable sería el número de películas que mire x $3. Así que para esta situación la entrada sería el número de películas que mire ese mes y el producto sería el costo total para ese mes. They call it the variable cost because it varies based upon the number of movies watched. The second component is called the fixed. Entonces, por ejemplo, si vio 10 películas en un mes,
tendría que pagar $70 más 10 por $3.00 o $30, lo que nos daría un costo total de $100 por ese mes. Si mira 20 películas en un mes, tendría $70 más 20 por $3.00, que sería $60. $70 más $60 sería igual $130. Para escribir una ecuación y representar esta situación podríamos dejar X igual el número de películas miradas y sería el total del costo mensual. Así que la ecuación en términos de sí, y sería y el costo total sería igual $70 más el número de películas X $3 o 3XX. Pero sabemos que esta relación es una función para que podemos reemplazar, y con f de x, así que utilizando la notación de función, escribiría esto como f de x igual 70 más 3x. Y solo ilustrar la conexión una vez más, si vemos 10 películas en un mes dimos f de 10 sería es igual a 70 más 3 por 10 que sería $100. So f de 10 igual 100. Ahora, vamos a ver un vocabulario adicional cuando se trata de funciones. El conjunto de todas las entradas posibles se llama el dominio de la función. Así que el dominio puede ser visto como un conjunto de todos los valores x posibles, y el conjunto de todas las salidas posibles se llama la gama. Para poder pensar en la gama como el conjunto de todos los valores y posibles, vamos a ver si podemos determinar el dominio y el alcance de esta situación. El costo de un taxi es una tarifa de bandera de $4.00 más $3 por milla. Así que la tarifa de bandera de $4 es lo que se le cobra tan pronto como entra en el taxi. Así que esa es la tarifa plana, y luego tienes que pagar $3 por milla después de eso. Entonces, si tomó un taxi por una milla, tendría $4.00 más una tarifa de $3 o un total de $7. Si fuera por 2 millas, usted tendría la cuota de $4.00 más 2 por $3.00 que sería $6 por un total de $10. Así que dejamos x igual el número de millas e y igual el costo total. Tenemos y igual la cuota de $4.00 más $3 XX o el número de millas. Así que usando la notación de función tenemos f de x igual 4 más 3x. Ahora cuando hablemos sobre el dominio y la gama estamos hablando sobre cuáles son los valores posibles para x y x representa el número de millas que un taxi conducirá. Así que podríamos entrar en el taxi, y luego salimos y todavía tenemos una tarifa de $4. Así que podría igual 0. Pero x nunca podría ser negativo porque no podemos conducir millas negativas. Así que el dominio será cualquier número que es o igual a 0. Could equal 0, but x could never be negative because we can't drive negative miles. Ahora, la gama son todos los valores posibles. Bien, mirando esta ecuación de costos, si pasamos 0 millas todavía tenemos esta tarifa de bandera de $4 por llamar al taxi. Así que el costo del taxi será de $4 o más. Entonces, podríamos decir que el rango sería y o igual a 4. Echemos un vistazo a otro ejemplo de determinar el dominio y el rango de una situación que representa una función. Aquí cuesta $5 para entrar al parque temático, y $2 por cada viaje. Así que dejamos x igual el número de viajes. Y otra vez y igual el costo total tendríamos y igual los $5. Costo para entrar al parque más $2 el número de viajes o 2x. Así que utilizando la notación de función, reemplazamos y con f de x. Tenemos f de x igual 5 más 2x. Para determinar el dominio y la gama para esta situación vamos adelante y hagamos una tabla. Recuerda x representa el número de viajes, así que podría ser 0, 1, 2, 3 y así más. Vamos a ver qué serías para estos diferentes x valores.
Bien, cuando x es 0 tenemos 5 más 2 por 0, eso es 5. Cuando x es 1 tenemos 5 más 2 por 1, eso 7. Cuando x es 2 esto sería 4, so 5 más 4 eso sería 9. Y luego que cuando x es 3 tendría 2 más esto sería 6, 11 y así sucesivamente. Así que necesitamos pensar en cómo vamos a expresar el dominio, y la gama basada en estos valores x dados. Aviso de que x no podría ser un decimal o fracción, porque no podemos ir en un número de viajes decimal o de fracción. Así que el dominio sería el conjunto de números 0, 1, 2, 3 y así más. Una manera de decir que esto sería declarar que el dominio es todo integrador no negativo. Y ahora dejemos mirar la gama. La gama son los números 5, 7, 9, 11 y siguientes. Entonces, si tuviéramos que enumerar estos, se vería así. Ahora, en realidad hay un número máximo de viajes. Alguien podría continuar en un día, por lo tanto, hay algunos costos máximos, pero no le daremos suficiente información en este problema, por lo tanto podemos ir adelante y asumir esto continúe para siempre. Así que la pregunta se convierte, ¿cómo expresamos estos valores en la gama? Y aviso, el patrón es una secuencia de números extraños. Así que podemos decir que la gama sería todos los números extraños que son or igual a 5. Odd numbers, we could say all odd numbers greater than or equal to 5. Ok, eso lo haré para este video introductorio. En el siguiente video haremos un vistazo de las funciones graficadas para determinar el dominio y la gama. Okay, that'll do it for this introductory video. In the next video, we'll take a look at graphing functions to determine the domain and range.